Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Bueno, en este espacio la universidad quiere presentar sus programas de posgrado. Específicamente vamos a repasar los aspectos curriculares más importantes del programa. Voy a entonces a iniciar la presentación. Esta es la séptima corte de la especialización en Derecho Urbano. Empezamos en el año 2015, en el año 2014 tuvimos la aprobación por parte del Ministerio, ya es la séptima corte, esta es una especialización anualizada. Eh, Partimos de una preocupación central y es la relación que hay entre la norma o la producción de la norma que regula de alguna manera la transformación del territorio. Eso tradicionalmente había sido pues una de las temáticas que de alguna manera el derecho tenía un poco relegadas. La especialización en Derecho Urbano de la Universidad de AFIT es la primera en este tema en la ciudad, fue la primera. En este momento existen dos más, pero básicamente un poco porque tradicionalmente el derecho se había ocupado de estos temas desde una perspectiva muy básica en el derecho administrativo y estas problemáticas habían venido estudiándose más desde los estudios de la arquitectura y del urbanismo. Entonces es cierto que tradicionalmente se habían ocupado de este tema de manera casi que exclusiva, por eso la universidad eh, trata de traer estas problemáticas de la producción del territorio, de la regulación del territorio, desde una perspectiva más jurídica, porque claro, el acercamiento que se había tenido era un acercamiento desde la gestión, desde la planeación urbana, desde el urbanismo, pero no desde el derecho como tal. Es un programa que pertenece a un ciclo profesionalizante. Permitimos, como vamos a ver ahorita, pretendemos crear capacidades específicas para la gestión y el desempeño en los campos público, privado, también comunitario, como lo vamos a aclarar más tarde. El marco teórico que se imparte se fundamenta en los desarrollos de expertos y grupos de investigación que han estudiado y reflexionado estos asuntos. Vamos a ver cómo se enmarca esto dentro de los grupos de investigación de la universidad, pero se aglutinan además acá o se tratan estudios que se han producido sobre estos temas, digamos, en Colombia, pero también por fuera del país. Las bases principales del posgrado son normativas y obedecen a la organización institucional y jurídica del Estado colombiano. Esta es uno de los rasgos diferenciadores de este posgrado y es que es una especialización básicamente en derecho. Partimos de la organización del marco constitucional, como lo vamos a ver ahorita en el diseño curricular, para poder luego adentrarnos específicamente en los desarrollos normativos en este ámbito. Eh, es un área que es fruto de la especialización que ha venido sufriendo el derecho público, particularmente el derecho administrativo. En ese sentido, el derecho urbano lo concibimos como desde un punto de vista interdisciplinario, vincula entonces contenidos que son propios del derecho constitucional, del derecho administrativo, pero como vamos a ver, vincula también contenidos del derecho inmobiliario y del derecho ambiental, los cuales se vinculan con otros saberes eh, que vamos a ver a continuación. En términos de los diferenciales del programa, nos interesa en esta especialización ocuparnos de la dimensión normativa del desarrollo territorial. ¿Cómo se producen esas normas que regulan la planeación y la gestión urbana en Colombia? Sin embargo, el análisis no se limita a los procesos urbanos en sentido estricto, sino que también esto obedece a un tema, digamos, histórico, porque claramente pues, entender la relación derecho y territorio implica hablar también de la ruralidad. Entonces, no es lo que pasa es que históricamente y en la doctrina y en la dogmática, pues estas áreas han tomado el nombre de derecho urbano. Sin embargo, pues entendemos que realmente en un sentido más amplio es el derecho que rige la transformación del territorio, no solo del urbano. Integra elementos, como les decía, de derecho administrativo, derecho constitucional urbano y ambiental, pero los liga con conceptos, técnicas e instrumentos del urbanismo, de la planeación y del ordenamiento territorial. En ese sentido, los diferenciales de esta especialización con respecto a otros programas de posgrado en Derecho tendrían que ver básicamente con la interdisciplinariedad y es entender, poner en contexto el análisis de las normas con otras disciplinas como el urbanismo, la planeación, el ordenamiento, pero también al interior del derecho
público también con el derecho privado, ¿cierto? Como lo hacemos con el derecho inmobiliario. Lo otro es la flexibilidad. Vamos a ver en un diseño curricular que tiene un componente de formación básica, tiene 6 materias obligatorias, pero hay otras 2 materias donde hay una posibilidad de que el estudiante, en función de sus intereses particulares, de las expectativas de aprendizaje, pueda darle un énfasis específico a su formación en el posgrado, y por eso pues vamos a ver un ámbito importante de flexibilidad. Lo otro es el sistema metro, y es que acá finalmente la universidad busca que los estudiantes logren avanzar en sus niveles de formación del pregrado a la especialización y luego a la maestría, y hay un vínculo entonces de esta especialización con el pregrado, por ahora en derecho, y luego con esta especialización, pero más adelante en el ciclo de formación, con la maestría en estudios urbanos ambientales que se dicta en la universidad a partir de o desde Urban, el Instituto Urban, y la maestría en derecho que se dicta o se imparte también en la Escuela de Derecho, lo cual implica que parte de los créditos que usted puede ver acá en la especialización pueden ser, son reconocidos en esos 2 programas de maestría. Tenemos generales. El primero de ellos, la pretensión es formar profesionales especializados en derecho urbano que puedan incidir positivamente con sus conocimientos, que son jurídicos, pero a la vez técnicos, en todas las etapas de la planeación, el ordenamiento y la gestión del territorio de las ciudades colombianas. Esto, eh, eh, claro, pretende ser, esta es una norma que se aplica, digamos, en todo el país, de manera colaborativa e interdisciplinaria, es decir, entendiendo un ámbito de aplicación de este programa no solo estrictamente desde el derecho, sino también desde la interdisciplinariedad, propendiendo por su sostenibilidad, la de las ciudades, y la de sus intervenciones a través de la responsable lectura normativa de las políticas, acciones administrativas e instrumentos construidos desde el derecho urbano y sus áreas complementarias, tales como constitucional, administrativa, ambiental, inmobiliaria y las demás disciplinas afines a la materia. Ahorita vamos a ver también un poco el alcance de esta expresión, la lectura responsable de esta normativa. Formar profesionales especializados en derecho urbano capaces de acompañar desde la dimensión jurídica los procesos de uso, goce y disposición de la posesión y propiedad del suelo, desde la perspectiva urbano-territorial, aplicando el régimen urbanístico y ambiental específico y encontrando las mejores oportunidades para el desarrollo en el marco de su compromiso con la integridad del ordenamiento jurídico y el bienestar social. Vemos acá en estos 2 primeros objetivos los 2 vínculos que establece la especialización. Uno con el sector público, el sector donde se producen las normas de la planeación, el ordenamiento y la gestión, y el otro vínculo con el sector privado, con la dimensión privada del uso, goce y la disposición del suelo. Es decir, entender que un especialista en derecho urbano puede desempeñarse perfectamente, como vamos a ver ahorita, en una dimensión pública donde se producen estas normas, pero también en la dimensión privada donde se aplican. El tercer objetivo tiene que ver con propiciar las condiciones institucionales, académicas y metodológicas necesarias para el desarrollo de las competencias especializadas que le permita a los egresados asesorar con criterios de calidad a los agentes públicos y privados de la intervención en el territorio urbano y rural de las ciudades colombianas desde la perspectiva teórica, analítica y operativa. Este tercer objetivo integra entonces esas 2 dimensiones de los 2 primeros. El plan de estudio, este es un plan de estudio que se ofrece de carácter presencial, por ahora no está, salvo pues la contingencia por la que estamos atravesando todas las universidades y toda la educación en Colombia por asuntos de la pandemia, pues está aprobada para que sea dictada de manera presencial. Implica entonces un esfuerzo y un trabajo previo de los estudiantes a través de lecturas, elaboración de ensayos, análisis crítico de pronunciamientos judiciales, estudio y resolución de casos reales. No está planteado la existencia de un trabajo o la exigencia de un trabajo o de un proyecto de grado. En términos del plan de estudios, se presenta una estructura de 24 créditos, 12 créditos para el primer semestre. Un crédito de la Universidad de AFID equivale, en este caso, para esta especialización, a 48 horas, a 16 horas, lo cual quiere decir que una materia de 3 créditos, cada una de estas materias tienen 3 créditos, pues equivaldrían a 48 horas de clase. El primer semestre entonces tiene 3 materias obligatorias, que son las que se aparecen ahí en color
naranja, marrón, bueno. La primera materia es una materia introductoria, donde se busca encauzar o enfocar o encuadrar mejor el derecho urbano en el ámbito de la estructura del Estado y el derecho público. Esta especialización, como vamos a ver, está dirigida no solo a abogados, sino también a profesionales de otras disciplinas. En ese sentido, la introducción al derecho público es muy necesario porque, teniendo en cuenta que normalmente la mitad de los estudiantes no son abogados, es importante lograr este primer contacto con el derecho público, pero también se hace una introducción en esta materia a los fundamentos constitucionales del derecho urbano y a los fundamentos en el urbanismo y la planeación. Entender finalmente cuáles son esos conceptos básicos de urbanismo, de ordenamiento territorial y de planeación que se van a necesitar para el resto de la especialización. Y entonces es una introducción para abogados que no conocen estos temas del urbanismo o que apenas están entrando a estudiar, empezando a estudiarlos, y también para abogados que van a tener, para no abogados que van a tener la oportunidad de conocer todas estas premisas básicas de la estructura del Estado y el derecho público. Una vez aclarado el tema de la introducción, habiendo hecho la introducción, la teoría general del derecho urbano, su conceptualización desde el urbanismo, se pasa a la materia central del primer semestre, que es el ordenamiento territorial. Se entiende entonces el ordenamiento territorial como la materia donde se producen la mayoría de las normas que regulan el uso, goce, la propiedad del suelo, pero además donde se planifica y ordena el territorio. Esta materia tiene una dimensión teórico-práctica en la medida en que lo que se hace en esta es, primero, pues abordar el proceso de elaboración de los planes, luego sus contenidos normativos y teóricos, para luego, a partir de unas salidas de campo, poder desarrollar en todos los participantes una capacidad específica para aplicar normas urbanísticas en contextos específicos. Eh, la tercera materia es la materia de la gestión. La gestión territorial es una materia en la que se pretende encontrar o estudiar los instrumentos que permiten al Estado y a los particulares gestionar la transformación del territorio. Entonces se habla de instrumentos de planificación complementaria, de instrumentos como los planes parciales o los macroproyectos, de instrumentos de intervención en la propiedad como la expropiación, como todos aquellos que implican la posibilidad que tiene el Estado de intervenir en la propiedad, pero también instrumentos de financiación del desarrollo, como por ejemplo la plusvalía, la participación en plusvalía o la contribución de valorización. Con esta materia, este es el ciclo básico del primer semestre, las tres materias obligatorias, pero como parte del componente más flexible, hay una electiva o 3 créditos para electivas, donde la universidad ofrece semestralmente, o lo que hemos hecho es recoger de otras especializaciones y maestrías de la universidad. Hemos escogido una lista de materias que tienen énfasis específicos y que enseguida voy a explicar más adelante. Por semestre deben entonces verse 3 créditos en materias selectivas. Algunas de estas materias tienen los 3 créditos, por lo cual con una materia sería suficiente, pero hay algunas otras materias, como puede verse acá, sistemas de financiación de la construcción o mercadeo de productos y servicios de construcción, que tienen 1 y 2 créditos, lo cual implicaría que habría que coger 2 materias hasta lograr mínimo 3 créditos. Para el segundo semestre tenemos la misma dinámica, 3 materias obligatorias y 3 créditos en electivas. Habiendo visto en el primer semestre el ámbito en el que se producen las normas y cómo se gestionan, el segundo semestre nos interesa cómo se controla la aplicación de esas normas. Entonces, en la materia de control de legalidad urbanística, se revisa esos distintos ámbitos de control. Como se sabe, en Colombia uno de los grandes problemas es justamente la ausencia de mecanismos de control para la aplicación de las normas urbanísticas. Entonces empezamos por revisar temas como el licenciamiento urbanístico, que es una primera instancia de control. Luego vemos control policivo, control judicial, control administrativo, e incluso la discusión sobre los delitos o los tipos penales asociados a estos temas de legalidad urbanística. Después hemos escogido voy a adelantarme un poco, acá hay un detalle. Hemos escogido, esta es la misma estructura, estas 2 diapositivas que vienen a continuación, lo que hacen es detallar al interior de cada materia los temas. Entonces, lo que hacemos
en instrumentos de derecho ambiental aplicados a la gestión territorial es extraer del derecho ambiental los temas más importantes y trascendentes para la gestión del territorio. Entonces, como vemos en este detalle que se pone acá más adelante, vemos, por ejemplo, asuntos de fundamentos de derecho ambiental y ecología urbana, todo el tema de autoridades ambientales, el régimen de responsabilidades y competencias, el derecho sancionatorio ambiental, organización ambiental territorial, instrumentos de gestión y financiación del Sistema Nacional Ambiental, todos los temas que son, digamos, transversales a la gestión del territorio. Y lo propio hacemos con el derecho inmobiliario. Esta es una especialización en derecho urbano, pero uno de los temas transversales al derecho urbano es el derecho inmobiliario. Entonces hemos extraído del derecho inmobiliario algunos temas centrales para nosotros. Nos interesa el derecho inmobiliario entender el contexto del mercado inmobiliario y la gestión urbana, cómo se producen o cómo se regulan los suelos y los valores del suelo en el mercado inmobiliario. Hablamos entonces un poco de valoración o de avalúos en esta materia. Hablamos de la vivienda en el derecho urbano, que es un tema muy importante del derecho inmobiliario, políticas y regulación habitacional en Colombia, y vamos estrictamente de algunos instrumentos del derecho privado. Nos interesa hablar de propiedad horizontal y de fiducia, entendiendo que son dos de las instituciones del derecho privado inmobiliario que más nos interesan en el derecho urbano. Eh, Vemos entonces que en este segundo semestre hay también lugar a 3 créditos de libre configuración para las materias selectivas. Entonces vamos a hablar un poco de esas materias electivas. Son 23 selectivas, más o menos. Estas selectivas entonces son materias obligatorias de otros programas de especialización. Tenemos entonces algunas de la especialización en gestión de la construcción de la Escuela de Ingeniería, que es una especialización que lleva ya más de 10 años, donde hemos escogido unas materias que que complementan muy bien el derecho urbano, como por ejemplo el marco legal de la construcción, que es una materia muy buena, que ha sido muy bien evaluada. La materia gestión de proyectos, donde lo que se hace es coger o revisar todos los ciclos de un proyecto inmobiliario, de un proyecto constructivo, los temas de sistemas de financiación de la construcción, mercadeo de productos y servicios. Estas materias están muy enfocadas para los aspirantes, estudiantes que deseen enfocarse más al ámbito de la gestión privada del derecho urbano. De la especialización en Derecho Público, que es una especialización hermana de la especialización en Derecho Urbano, ofrecemos teoría de los derechos y acciones públicas, administración pública, contratación estatal y servicios públicos, que son 4 materias que son obligatorias de la especialización en Derecho Público, pero que complementarían muy bien a un estudiante de Derecho Urbano que quiera enfocarse más en la gestión pública de estos temas. Tenemos de la especialización y la maestría en gerencia, que hacen parte de la Escuela de Administración. Hemos escogido varias materias también que son muy transversales al derecho urbano, que tratan temas muy importantes y complementarios, como por ejemplo la gestión de los proyectos, la preparación de proyectos, el tema de institucionalidad y empresas sociales, que es muy importante, empresa social y territorio, para hablar de todo el ciclo del desarrollo local, muy importante, la evaluación ambiental de proyectos y la investigación de mercados o el marco legal en proyectos, que complementaría muy bien para las personas que tienen más un énfasis o que son administradores o que les gusta más desempeñarse en este ámbito de la administración. De la maestría en Urban hay 2 materias que son lecturas urbanas ambientales y sociales 1 y métodos 1, que tiene que ver más con lecturas del territorio, que pueden los estudiantes de la especialización en Derecho Urbano ver como materias selectivas y que constituirían, en caso de que más adelante quieran hacer un avance o quieran continuar con la maestría en estudios urbanos ambientales, podrían en este caso entonces haber visto ya estos créditos. Es decir, con la maestría en estudios urbanos ambientales hay 2 oportunidades. Una es de una vez vincular alguna de estas materias o las dos como materias selectivas, y además que 2 de estas materias que hacen parte de la estructura de derecho urbano, que serían gestión territorial e instrumentos de derecho inmobiliario, que puedan ser reconocidas también como parte de la, de la maestría en estudios urbanos ambientales. A partir de este diseño curricular, entonces reconocemos que hay unas competencias que nos interesa
desarrollar en los estudiantes de Derecho Urbano. Por un lado, nos interesa que el estudiante pueda incidir positivamente en todas las etapas y procesos de la planeación del ordenamiento en Colombia. Por otro lado, en ese sentido, de manera general, hay varias competencias específicas que están relacionados con los objetivos de formación de cada uno de los programas y que aparecen allí señalados en la presentación. No los voy a leer todos, pero de alguna manera estos descriptores que aparecen en el lado izquierdo lo que hacen es eh, detallar específicamente esa competencia, ¿cierto? Porque ahí, y vamos a verlo más claramente ahorita que hablemos de los perfiles, del perfil de egreso, ¿cierto? Donde se ven claramente estas competencias. Por otro lado, nos interesa que sea capaz de acompañar desde la dimensión jurídica los procesos de uso, goce y disposición de la propiedad y posesión del suelo, y en ese sentido, pues, tiene que ser un egresado que sea capaz de, por ejemplo, de reconocer y conceptuar sobre qué normas urbanísticas y ambientales son aplicables a cada contexto, incluso a un predio en particular, que tenga criterios para poder interpretar normas urbanísticas, aplicarlos a proyectos concretos, que puedas asesorar jurídicamente la estructuración, el licenciamiento, la ejecución y el cierre de un proyecto, que pueda participar de litigios jurídicos especializados en el tema urbano territorial, esto más en el ámbito privado. Nos interesa la dimensión mucho, la dimensión ética de estos procesos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una gran responsabilidad sobre todo de las personas que pueden acceder a este tipo de estudios, y es que actúen de manera ética, responsable y comprometida, primero con la defensa de la integridad urbanística, es decir, no, la Universidad AFIT no es una universidad en la que se enseña a hacer trampa a la norma, es una universidad donde el estudiante adquiere una responsabilidad con lo que ocurre en la ciudad y cómo sus interpretaciones de la norma tienen que de alguna manera permitir que las cosas se hagan bien, que se hagan y que se respete sobre todo la integridad urbanística en las ciudades, que se pueda pensar en el desarrollo sostenible de las mismas y que sean eficaces los derechos. En ese sentido, nos interesa que se interprete responsablemente la norma de cada ciudad, que el estudiante esté comprometido con la salvaguarda del medio ambiente, con la salvaguarda de todos sus servicios y procesos ecosistémicos, que pueda decidir en beneficio del bienestar colectivo y no en el bienestar individual, y que cuando se trata de la defensa del bienestar individual, pues pueda entender ese respeto por todas las normas que rigen el desarrollo de la ciudad. Entonces, acá están específicamente todas las competencias. En el ámbito público nos interesa que reconozca y participe de todos los procesos de integración regional, que pueda reconocer los requerimientos que el derecho urbano le impone a estos procesos en los que se participa, que tenga conocimientos suficientes en instrumentos de gestión, que pueda asesorar la construcción e implementación de planes de ordenamiento, de planes parciales, de instrumentos de financiación, que pueda hacerlo en equipo, entendiendo la interdisciplinariedad de todas estas discusiones. En ese sentido, el perfil es un perfil, está dirigida a la especialización a profesionales en derecho. La mitad normalmente de nuestros estudiantes son abogados, pero entendemos que justamente por la interdisciplinariedad de estas discusiones, pues la especialización se enriquece con profesionales de otras áreas como la arquitectura, la ingeniería, las ciencias sociales, económicas, políticas, incluso de la administración, que tengan un interés específico en asuntos relacionados con el derecho urbano, con el desarrollo territorial y que pretendan adquirir esas competencias específicas que brinda el programa. El perfil de egreso, los egresados entonces del programa serán especialistas capaces de incidir positivamente en la construcción del territorio de las ciudades colombianas, estará comprometido con la garantía del régimen constitucional, el bienestar general, respeto por la dignidad, por la integridad del régimen urbanístico, cuentan con un conocimiento integral de lo público que los hace competentes para interactuar en el marco de los asuntos urbanos, no solo con agentes públicos, sino también con agentes privados, comunitarios, del sector solidario y académico, ya sea en la planificación, el ordenamiento y la gestión del territorio o en la interpretación y aplicación de normas resultantes de dichos procesos. Es un especialista capaz de acompañar todas las etapas del ordenamiento y la gestión urbana, articulando la dimensión normativa jurídica y resolviendo problemas a partir de su capacidad para reconocer las jerarquías y características del derecho urbano y su relación con las demás dimensiones de los fenómenos territoriales desde una perspectiva interdisciplinaria.
En suma, el especialista en Derecho Urbano de la Universidad de AFIT está capacitado para trabajar en el sector público, privado, comunitario y académico, ya sea en los niveles local, regional, nacional o internacional, identificando y resolviendo las problemáticas relacionadas con el derecho urbano y ofreciendo soluciones que tengan como punto de partida o de aplicación el conocimiento de la normatividad vigente. Bueno, esta es una especialización entonces de 2 semestres presencial que se dicta en la ciudad de Medellín los días martes, miércoles y jueves entre las 6 y las 9 de la noche. Yo soy el coordinador académico, mis datos aparecen acá, nos comunicamos principalmente en esta época, sobre todo al correo electrónico y cuando estamos en la universidad, mi oficina queda en el bloque 27, número 402C.